Bueno, muy buenos días. Vamos llegando ya a fin de curso y tenemos hoy la alegría inmensa de tener con nosotros en la Universidad de Alicante otra vez a alguien muy querido y muy admirado, que es el profesor Agustín Prado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, que es, es la universidad, la universidad más antigua de Hispanoamérica, una universidad además, que congrega allí a los grandes investigadores en literatura peruana e hispanoamericana y que, hemos colaborado en muchas ocasiones en actividades e iniciativas, tanto aquí en la Universidad de Alicante como en Lima. Tanto Agustín y yo, como Agustín con la profesora Carmen Alemán, de la que os he hablado muchas veces, vuestra profesora, de dentro de 3 años. ¿Os acordáis que hablamos de José Martí y os dije, no os voy a cantar la Guantanamera, pero ya en cuarto tendréis a una profesora que os cantará, que es Carmen? Así es que nada, estamos aquí encantados de tener a Agustín en la UA. Os voy a dar alguna línea curricular, simplemente un poquito para que le conozcáis. Él es profesor titular de Literatura Española e Hispanoamericana de esta universidad. Y bueno, su relación con España, la verdad que ha sido continuada desde 97. los años, finales de los 90, cuando comenzó su carrera investigadora, realmente, ¿no? Fue becario por la Agencia Española de Cooperación Internacional con los compañeros y compañeras de la Universidad Autónoma de Barcelona en el año 97. Y bueno, pues después su relación con España es que ha sido absolutamente continua. Quiero destacar que ha sido presidente de varios grandes congresos internacionales, entre los cuales destacamos hoy el último, que fue el Congreso Internacional Jorge Luis Borges, Nuevas Inquisiciones a su obra, de 2016. Y hablando de esa relación con España, pues por ejemplo podemos destacar, solo estoy escogiendo algunos datos de su extenso currículum, que ha sido coordinador de varios números monográficos de revistas españolas dedicadas a la literatura hispanoamericana, entre las cuales destaca la nuestra, América sin nombre, que la tenéis en los armarios allí detrás. Ahora ya no se publica en papel, solo online. Es la revista en la que el profesor Agustín Prado coordinó un volumen monográfico dedicado al cuento hispanoamericano en el siglo XXI. Es decir, un número muy novedoso que se ha convertido pues, en un referente para todo aquel que se quiera acercar a la literatura hispanoamericana actual, en la cual pues, el género del cuento es muy importante, como lo ha sido siempre en la tradición hispanoamericana y sigue siéndolo en el siglo XXI. Y eso fue en el año 2017, y en ese mismo año también sacó un monográfico en la revista de las colegas de la Autónoma de Barcelona, Mitología Soy, que es una gran revista académica, revista de pensamiento, crítica y estudios literarios latinoamericanos, en la que coordinó el volumen La novela histórica latinoamericana. Luego quiero destacar también algunos volúmenes monográficos, libros, también compilatorios, con Sandro Chiri, poeta académico peruano. Ha editado los libros, fijaos, las cartografías del poder en la obra de Mario Vargas Llosa, Ensayos literarios, 2014, y La ciudad y los perros y el boom hispanoamericano, que os explicará la profesora Alemania en cuarto, 2018. Por tanto, pues tenemos aquí a uno de los referentes sobre la obra de Mario Vargas Llosa. Falta que coordines el monográfico dedicado a Vargas Llosa, que siempre has dicho, ¿no? Bueno, también has dirigido, presidido aquel congreso, ¿cómo se tituló el que dedicaste a Vargas Llosa, con él allí presente? Fue justamente de la ciudad y los perros, ¿no? Por los 50 Vale. años. Por los 50 años de La ciudad y los perros presidió el congreso dedicado a Vargas Llosa en Lima.
En España también ha publicado varios volúmenes, por ejemplo, con nuestro compañero de Ángel Esteban de la Universidad de Granada. Editó el libro El mar no es ancho y ajeno, complicidades transatlánticas entre Perú y España, publicado por la editorial iberoamericana, en el que tuve la suerte de poder participar. Y también, bueno, quiero terminar diciendo que es además un profesor mediático que participa en, por ejemplo, es colaborador asiduo del suplemento El Dominical del diario El Comercio de Lima, que es el periódico, digamos, pues de más tirada y de más... El más antiguo. El más antiguo y el más importante allí en Lima. Y sale en televisión peruana, dirige un programa de libros titulado Ciudad Letrada, que es un programa pues, de actualidad literaria en el que él va dando noticia y va explicando obras que se están publicando continuamente, y aquí fijaos todo lo que me ha traído para que me lea, porque Agustín cada vez que viene me trae toda la actualidad literaria del Perú. En la actualidad pues está preparando un libro sobre el personaje del héroe en los cuentos de Borges, y hoy nos va a hablar sobre una autora de la que hemos hablado la semana pasada, que es Mercedes Cabello de Carbonera, una de las grandes intelectuales y novelistas peruanas del fin del siglo XIX que estamos viendo. Hemos visto a Clorinda Mato, a Mercedes Cabello, hemos leído el prólogo a Blancasol, algunos habéis leído Blancasol para hacer vuestro trabajo, y hoy nos va a hablar de Mercedes Cabello de Carbonera, apuntes a sus ensayos y novelas. Muchísimas gracias, Agustín, y gracias también a nuestra directora Beatriz Aracil por acoger para vosotros, los alumnos y alumnas de primero, esta conferencia del profesor Agustín Plano. Cuando quieras. Bueno, buenos días con todos. ¿Me escuchan bien? Sí, es lo primero que pregunto a mis estudiantes. Bueno, me siento abrumado por las palabras de Eva, no sabía que había hecho tanto un poquito en mi vida. Y quería agradecerle también a ella la invitación para volver a Alicante después de muchos años. Y he estado acá en algunas oportunidades, también a Beatriz Aracil por recibirme, a Carmen, a quien siempre llamamos en el corazón, que es una de las grandes especialistas en la poesía, una gran lectora, así que ustedes seguramente van a aprender muchísimo, y también la presencia de todos ustedes para escuchar esta introducción a una autora que es importante, aunque no tan leída en el Perú, que es algo paradójico que vamos a explicar un poco, que es justamente Mercedes Cabello de Carbonera. Bueno, me gustaría empezar con una introducción al contexto para ubicarnos en la obra de Mercedes Cabello Carbonera, que es justamente la mitad del siglo XIX hacia fines de esa centuria. Bueno, cuando ella nace, el Perú está siendo gobernado por un presidente que es Ramón Castilla, un presidente militar, una característica justamente de las repúblicas hispanoamericanas cuando se independizaron, es lo que se llamó como primer militarismo, es decir, pasamos del periodo del virreinato a un periodo republicano en el cual no estaban instituidas las formas democráticas que nosotros tradicionalmente conciliamos, sino más bien por militares. De hecho, eso ha llevado incluso a que nosotros cuestionemos en muchos países de la América hispana, si es que la república funcionó o no funcionó, si incluso hablamos de republiquetas. Claro, no estoy acá hablando de nostalgias imperiales ni de nostalgias virreinales, ¿no? Pero son aspectos que se tocan. Pero el caso de Castilla lo menciono porque con Castilla hay una especie de estabilidad, digamos, económica y social en el Perú. Y además Castilla fue un militar letrado. Por ejemplo, al lado de Castilla aparecen los primeros románticos, entre ellos el joven Ricardo Palma. Y además es un gobierno que le dio un empuje económico al Perú. Incluso aspectos que no se habían podido desarrollar antes, como tener una cartografía nacional, empieza con él. Entonces es un momento de cierta bonanza, es el momento en el cual surge el romanticismo y surge la novela, que es justamente lo que nos interesa. Como ustedes sabrán, durante los 3 siglos de virreinato, colonia, no hay novelas en América que se escriban, o las que se han encontrado, o pequeños relatos como La Endiablada, no se publican. La primera novela en Hispanoamérica, como sabemos, es recién a partir de 1816, que es El Periquillo Sarniento, una novela que se imprime en México,
ya en pleno momento pues, de las guerras de independencia. Entonces, durante esos 3 siglos no contamos con una narrativa de ficción propia. De hecho, la narrativa que estudiamos para el periodo colonial son las crónicas, más no propiamente una narrativa de ficción. Entonces, el romanticismo trajo las primeras novelas al Perú. Todas ellas, en gran parte, se publican en formato de folletín. O sea, eso significaba que, por supuesto, las novelas tenían un público un poquito más amplio del formato libro, porque las personas se suscribían a los periódicos y con ellos venía justamente esa novela, ¿no? Pero también es un contexto en el cual se produce un acontecimiento que va a marcar muchísimo la historia peruana. Me refiero, por supuesto, a la guerra con Chile, que es, digamos, uno de los hechos históricos que ha sido considerado como el más traumático del siglo XIX de nuestra república, y además siempre se ha visto como un acontecimiento que marca un antes y un después para la sociedad peruana. Primero porque la sociedad peruana estaba ya a partir de Castillo un poco enrumbándose en ciertos proyectos de desarrollo social, y la guerra con Chile quiebra todo. Pero no solamente es una quiebra económica, moral, social, incluso surgió una especie de antichilenismo que felizmente ya me parece que con las nuevas generaciones se ha temperado, ¿no? Salvo cuando hay cuestiones de fútbol, ¿no? Entonces ahí nuevamente vienen esas rivalidades. Pero también con la guerra con Chile se acaba el romanticismo, ¿no? O sea, si es que lo llevamos al lado literario, con la guerra del Pacífico el romanticismo se acaba y va a surgir justamente el realismo, donde vamos a ubicar la obra de Mercedes Cabello Carbonera. Ese momento posterior a la guerra del Pacífico se conoce como el periodo de la reconstrucción nacional, que es justamente el momento en el cual van a empezar a tener un protagonismo las mujeres intelectuales peruanas. Pero también, digamos, empieza un segundo militarismo, en el caso de la historia del Perú. Nosotros tenemos unas etapas marcadas por un primer militarismo, el primer presidente civil recién en los años 70, viene la guerra del Pacífico, hay un segundo militarismo y así un tercer militarismo en el siglo XX. Entonces, este surgimiento del realismo literario, ¿cómo se dio? ¿Cómo es que contextualizamos justamente ello? Bueno, a partir, digamos, de los años 80, que es justamente el momento en el cual estamos hablando de este desarrollo del realismo, podemos ver que el Perú ya tenía antes una relación con la cultura francesa. Lo cual a veces me parecería interesante un poco revisar cuando se habla sobre el modernismo, ¿no? Entonces se piensa que con el modernismo empieza la influencia de lo francés y todo ello, lo cual por supuesto no lo estoy negando, pero creo que podríamos un poco a veces revisar las fechas y ver que en realidad la impronta de la cultura francesa ya está antes del modernismo. No obviamente con la estética que por supuesto inauguró y desarrolló tan magníficamente Rubén Darío, pero sí podemos hablar de modelos franceses que se van apartando del modelo español que tuvo un predominio incluso hasta el siglo XIX. Por ejemplo, pensemos en el costumbrismo, ¿no? El costumbrismo español seguía teniendo una dominante en el costumbrismo peruano, ¿no? Por ejemplo, Mariano José de Larra era un autor muy leído y por supuesto un modelo para la literatura peruana. Entonces, ese surgimiento del realismo es también porque ya empiezan a leerse en el Perú autores como Balzac, ¿no? O después serán leídos pues, autores como Flaubert o Stendhal, ¿no? Entonces, y es el momento en el cual empieza una prédica sobre la sociedad peruana. Aparece una figura importante que es la de Manuel González Prada. Manuel González Prada fue uno de los pensadores más importantes, era un anarquista, que además tuvo un discurso bastante duro con la figura de Ricardo Palma, y fue una especie de mentor, por decirlo de alguna forma, de las escritoras que van a surgir a partir, digamos, de estas fechas, ¿no? Después de la Guerra del Pacífico, vamos a decir que el realismo peruano está prácticamente dominado por mujeres, lo cual es algo que me parece muy interesante porque justamente estas mujeres, vamos a ver acá algunas, las dos mujeres, Clorinda Mato de Turner y Mercedes Cabello Carbonero, no son las únicas, digamos que es el canon literario del realismo peruano. Tuvieron éxito a nivel de reconocimiento, fueron novelistas que fueron leídas, pero el siglo XX no fue amable con ellas.
Así, en el siglo XX, salvo Clorinda Mato de Turner, no pudieron ser reeditados sus libros. Incluso el caso de Mercedes Cabello Carbonera, como les he mencionado, es una autora en la cual recién en los últimos 30 años se están reeditando sus novelas. Y hay otras autoras como Teresa González de Fanning, en fin, ¿no? Entonces, todas ellas publican estas ficciones, pero no tienen, como les digo, en el siglo XX digamos, esa recepción que sí tuvieron durante el siglo decimonónico. Ahora, fueron, por supuesto, no solamente intelectuales de ficción, participaron en la prensa, escribieron en la prensa, dirigieron revistas, participaron en la política. Por ejemplo, Clorinda Mateo Turner fue una seguidora de una figura importante del Perú, que fue Andrés Sabino Cáceres. Y felizmente, en los últimos años hay una reivindicación de su obra que está, por supuesto, revisada de diferentes ángulos. Por eso es que yo, como ustedes podrán ver, ¿no?, he puesto tachado los apellidos de los esposos. ¿Por qué? Porque obviamente hay alguna crítica en los últimos años que, digamos, tiene una resistencia a identificarlas con el apellido del esposo, aunque ellas firmaban de esa manera, ¿no? Entonces, no sabemos si en su momento les hubiese gustado o no. Y en el caso de Mercedes Cabello Carbonera, bueno, la cuestión podría ser un poquito más polémica, ¿no? Porque la historia con el esposo es bastante trágica. Entonces, por eso es que un poco pongo esa tachadura, ¿no?, que es un poco que proviene más de la crítica que, por supuesto, de ellas. Bueno, entonces entramos a la figura de Mercedes Cabello Carbonera. Bueno, ella era provinciana, como la mayoría de estas escritoras. De hecho, hay muchos escritores peruanos que son el canon literario, que son de provincia. Vallejo, Arguedas, Vargas Llosa, ¿no? O sea, son figuras de origen provinciano. Pero ella pertenecía a lo que podemos denominar una familia patricia del Perú, o sea, todavía habían pues terratenientes, es decir, tenemos figuras que tenían mucho dinero, había por supuesto estas figuras que todavía aún mantenían ciertas características que se habían heredado todavía de los virreinatos. Entonces, pero era una familia de una burguesía ilustrada, ¿no? Tanto el padre como los tíos se habían educado en Francia, y Mercedes Cabello Carbonera tuvo una educación privilegiada porque tuvo instructores en su casa que le enseñaron francés. Y ella, por supuesto, pudo leer a la literatura francesa, sobre todo Balzac, que es un autor que hay que tener en cuenta en francés. Ella dominaba muy bien el francés. Digamos, fue una mujer que pudo gozar de las letras francesas a muy temprana edad. Se habla mucho de la biblioteca familiar de la cual pudo gozar esta autora. Y por supuesto fueron los modelos, ¿no?, de la literatura que ella escribirá posteriormente. El viaje a Lima, que se emprende muchas veces, ¿no?, cuando las personas viven en provincias, ¿no?, el viaje que por supuesto en muchas ocasiones forma a los escritores, a los intelectuales, lo realizó cuando tenía apenas 22 años. Y en este viaje a Lima va a ser decisivo porque con las costumbres de aquella época, todavía muy, muy conservadoras, va a contraer un matrimonio con un médico, pero debido a que tenía una afición por las letras desde muy pequeña, se iba a involucrar en unas tertulias muy conocidas que eran dirigidas por una argentina, que era Juana Manuela Gorriti. Es una argentina que estuvo muchos años radicando en el Perú, y con ella empezó pues una dinámica de damas limeñas que escribían, hacían una tertulia, se conversaba sobre literatura, sobre las modas literarias, e incluso se publicaban algunos de esos artículos que se escribían en periódicos. De hecho, Mercedes Cabello Carbonera empieza antes de la Guerra del Pacífico siendo una escritora romántica. Por eso les mencionaba que la Guerra del Pacífico formatea por completo, ¿no?, la forma de ver, digamos, a la sociedad peruana después del desastre de la guerra. Entonces, en estas tertulias aparecen ciertos personajes, que ya se empiezan a hablar sobre las mujeres, y ciertas categorías que empiezan a circular, como por ejemplo la categoría del ángel del hogar, ¿no? Es una figura que aparece muchas veces en la narración. Hay una novela, por ejemplo, que digamos, fue muy importante en el romanticismo, que se llama Julia, de Luis Benjamín Cisneros.
que es una novela que además se publica no en forma de folletín, sino en forma de libro, y habla justamente sobre esta figura del ángel del hogar. Bueno, era muy recurrente. Entonces, este personaje del ángel del hogar, pues, por supuesto, tenía las características de una mujer tradicional, ¿no? Una mujer que obviamente cumplía con los roles del hogar, con los roles, por supuesto, que se le asignaban en la casa. Y este es un personaje que, como les mencionaba, va a ser partícipe de varias narraciones. En el caso de Blanca Sol, vamos a ver que el personaje más bien no cumpliría con los formatos de la denominada figura femenina del ángel del hogar. Bueno, todavía firma con seudónimo Mercedes Cayo Carbonera, utiliza el seudónimo de Enriqueta Pradel y empieza a publicar sus primeros artículos. Esos artículos, los primeros, tenían que ver con el tema de la educación, que también es un aspecto que es interesante ver en relación a ella, el tema de la pedagogía, la literatura y la sociedad, ¿no? Son 3 puntos que es importante. Pero en este mundo intelectual, aparte de la literatura, empieza a tener un interés por la ciencia, sobre todo por el positivismo. Su mayor biógrafo, que es Ismael Pinto, señala que gracias al matrimonio que tuvo con Urbano Carbonera, que además era un personaje que va a inspirar a alguno de sus protagonistas, vamos a encontrar que es el que la lleva justamente hacia el positivismo, hacia la ciencia, y eso estará también relacionado con lo que vendría a ser el naturalismo. Entonces, Mercedes Cayo Carbonera tenía un interés por ese aspecto científico, por ese aspecto científico y por la mirada del positivismo, la acompañó, pero también tuvo distancias, ¿no? Tenía justamente distancias. Como sabemos, el positivismo pues tenía una plena fe en la ciencia, en que se podía explicar, por supuesto, a las personas a partir de ciertas características, ¿no? Fisiológicas, bueno, que el naturalismo va a tomar en cuenta, y ya va a escribir también sobre ello. Pero cuando escribe sobre la educación, es un pensamiento diferente. Mercedes Cayo Carbonera no piensa como otras autoras que pueden combinar lo intelectual con el hogar, ¿no? O sea, un poco aviesa. Ella más bien tiene un discurso crítico con la educación religiosa. Tiene un discurso crítico con la enseñanza de los colegios en los cuales a las mujeres, principalmente, ¿no?, las iban entrenando para continuar con la vida tradicional. Y esto le trae ya problemas. Socialmente, incluso va a tener discrepancias con otras mujeres, y uno puede percibir que ella apostaba no propiamente por un discurso laico, porque era muy difícil encontrar una mujer que fuese con un espíritu laico en el siglo XIX. Hay que entender que responden, por supuesto, a su propia época, uno corresponde pues a su propio contexto, y ese es muy difícil también tratar, digamos, ¿no?, de presentar pues una figura feminista, ¿no?, del siglo XXI, era muy difícil, pero sí, por supuesto, es interesante ver que es capaz de poder cuestionar a todas estas reglas que ella consideraba pues afectaban a la condición de la mujer. Y bueno, como les mencioné, llega la Guerra del Pacífico y pasan de la crónica a la novela. Dan esta especie de salto porque ellas consideran que la novela no solamente es un tipo de narración que cumple una función estética, sino que cumple una función didáctica, ¿no?, un cierto didactismo. Yo creo, y en tal caso me arriesgo ahí a pensar que es posible que esta especie de didactismo es lo que haya afectado que en el siglo XX las nuevas generaciones de lectores no hayan tenido tanta recepción con sus novelas, ¿no?, con sus narraciones, ¿no?, que uno puede ver que tienen incluso una retórica un poco melosa, ¿no?, tal vez para nuestros gustos contemporáneos. Es lo que más, si ustedes han leído ese nido van a darse cuenta muy bien de ello, ¿no? Pero lo interesante es que cuando empiezan a publicar novelas, pues tienen este reconocimiento que no esperaban, ganan concursos, incluso se publican fuera del Perú, algunas se publican en España, empiezan algunas a viajar. Pero el signo trágico de Mercedes Cayo Carbonera, ¿cuál viene a ser? Bueno, que el esposo, que era finalmente un matrimonio pactado, era un personaje que se dedicaba al juego, al vicio y, por supuesto, frecuentaba los burdeles, y esto llevó a que ella se contagie sífilis y muera, por supuesto, ¿no?, marcada por la locura, prácticamente abandonada por la sociedad. Incluso no se ha hecho el rastreo, ¿no?, si hubo noticias de su muerte, no, hasta 20 años después, y prácticamente, digamos, ¿no?, el signo trágico la acompañó a ella.
Incluso se ha podido rastrear algunas cartas donde se ven algunos de estos signos los cuales, ¿no?, psíquicos, en los cuales ella tenía ciertos delirios de grandeza, y todo ello es lo que finalmente la fulminó. Bueno, vamos en tal caso a pasar a tener en cuenta las novelas que escribe ella y ver algunos puntos que me interesan. Bueno, no voy a sintetizar, por supuesto, porque no habría tiempo estas novelas, pero sí puedo decirles algunos aspectos sobre esto. La mayor parte de estas novelas se publicaron en forma de folletín. Por lo tanto, tienen una estructura de folletín. Eso significa que son novelas que están elaboradas para crear intriga, y que en tal caso, cuando se corta el episodio, el lector queda enganchado, que esa es una modalidad, como ustedes saben. Aparece en Francia, ¿no? O sea, incluso la primera novela francesa en folletín la publicó Balzac en 1836, ¿no? La Solterona, y a partir de ahí hay una moda folletinesca que prácticamente pasa por la gran mayoría de autores en el periodo decimonónico. Incluso los grandes nombres del siglo XIX publicaron en folletín. Dickens, Dostoyevsky, Tolstoy, ¿no? O sea, ellos publican sus novelas. Pero son novelas que empiezan a trabajar el tema social, ¿no?, que ya un poquito está en el romanticismo, novelas como Julia. Entonces, novelas como Los amores de Hortensia, Sacrificio y Recompensa, Eleodora, son personajes femeninos, como ahora veremos justamente el caso de Blancasol. Pero son novelas en las cuales todavía está el aspecto sentimental, ¿no?, muy presente, las historias de amor que aparecen ahí. Pero le interesa mucho a Mercedes Cabello Carrabonera trabajar la ciudad, ¿no?, el espacio de la ciudad. En el Perú a veces se tiene, cierta crítica, ¿no? O sea, suele pensar que hay espacios o hay temas que empiezan en el siglo XX, y yo me pongo a pensar, bueno, parece que estos no han leído la historia literaria peruana, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando hablan sobre la ciudad, ¿no? La ciudad del siglo XX. Bueno, pero la ciudad ya está desde la época de la colonia, en Caviedes, ¿no? La ciudad está en el siglo XIX, o sea, ahí falta un poquito hacer una revisión sobre eso. O sea, cómo se representó el siglo XX es otra cosa, ¿no? Es muy distinto. Entonces, la ciudad es muy importante para el caso de justamente Mercedes Cabello Carrabonera, y finalmente el tema de la política. Incluso la última novela que ella publica, que es El Conspirador, es una novela inspirada, lo más probable, en un personaje que fue Nicolás de Piérola. Piérola fue un personaje complejo porque fue un personaje que tuvo un rol desastroso en la toma de Lima. Siempre fue un personaje intrigante. Bueno, siempre cualquier parecido con cualquier político actual, cuando están cortados con la misma tela todos, ¿no? Que siempre quiso el poder, y además fue un personaje que no apreciaba a un héroe nacional, que es Miguel Grau. Miguel Grau es un personaje emblemático en el Perú, o sea, casi intocable. Y él, por ejemplo, no era muy partidario de Grau. Entonces, este personaje finalmente consiguió llegar al poder hacia finales del siglo XIX, Piérola, y con él empieza también un cierto orden. No lo hizo tan mal su segundo gobierno. Y empieza lo que sería pues una especie de periodo que se conoce como la República Aristocrática, que va hasta el siglo XX. Entonces ella cierra su ciclo novelístico con un protagonista masculino. Pasan los personajes femeninos, característicos que hemos visto, folletinescos, románticos, con temas justamente de carácter social, entre otras cosas, y cierra su ciclo novelístico con un personaje, ¿no?, político, además el título mismo es bastante emblemático, que es El Conspirador. Bueno, en el caso de los ensayos, acá solamente estoy registrando, en realidad escribió una cantidad bastante considerable de artículos y ensayos, tanto como les dije, ¿no?, de temas sociales, de temas del hogar, temas de la mujer, de la educación, pero ahorita me quiero concentrar en los ensayos literarios, puesto que obviamente siempre he pensado que no hay que perder en tal caso la órbita de nuestra especialidad, ¿no?, la literatura, ¿no?, antes que nada. Entonces, lo interesante es que, a diferencia de otros autores, incluso el mismo Ricardo Palma, ella sí analiza la literatura e incluso pone en debate el tema de la novela. O sea, la primera en discutir las características de la novela como género en el Perú es, por supuesto, Mercedes Cabello Carrabonera. Ella pone en el punto esencial de la discusión qué función debe cumplir la novela
cuáles son las características de la novela, cuáles son las tradiciones que deben tener la novela peruana, incluso la novela hispanoamericana. Bueno, sobre la novela, definitivamente tenemos una pues, cantidad aplastante de bibliografía, pero no siempre los autores suelen teorizar sobre el quehacer literario, ¿no? En el caso del Perú no es muy frecuente, uno tiene que buscar entrevistas, ¿no? Bueno, tal vez el que más ha teorizado sobre la novela en el Perú es Vargas Llosa, pero fuera de él no tenemos, digamos, alguien que haya profundizado justamente sobre este género, pero sí hay que reconocerle ese mérito a ella. Entonces, ¿qué importancia tiene la literatura? Es, por ejemplo, un ensayo interesantísimo. Para ella la importancia va por el aspecto pedagógico al comienzo, ¿no? Es decir, la literatura puede cumplir una función, bueno, todos sabemos que la función principal es la estética, ¿no? Pero obviamente ella le añade la función didáctica. Y esta función didáctica que tenemos en cuenta es principalmente porque consideraba, hay que tener en cuenta que la literatura podía también entender, es un ensayo del año 76, todavía no ha estallado la guerra con Chile, ¿no? Todavía tiene, por supuesto, la propia estampa del romanticismo, y empieza, por supuesto, a indagar sobre otros temas. Claro, como ella tenía la ventaja de haber leído a muchos autores franceses en su lengua, eso le permite a ella reflexionar, digamos, este tipo de características, sobre todo de lo que viene a ser la representación de la sociedad. No nos olvidemos que Balzac tuvo un proyecto pues, literario muy importante y tal vez uno de los más canónicos de la tradición occidental, ¿no? La comedia humana, ¿no? Que es una cantidad pues, de novelas en las cuales intentó censar a la sociedad francesa, tanto rural como urbana. Estaba esa famosa frase, ¿no? Que la novela es la historia privada de las naciones, ¿no? Entonces, Balzac fue un autor que justamente le permitía a ella poder reflexionar sobre la novela, teniendo en cuenta que en el Perú no teníamos tradición novelística. Hay que tener presente eso, ¿no? En el siglo XIX recién empiezan las novelas folletinescas y en forma de libro hacia los años 40 aproximadamente, pero antes no hay novelas. Las novelas que se leen todavía provienen de la cultura española y después ya de la cultura francesa e inglesa. Pero un ensayo que me parece importante, dos ensayos, ¿no? Es la novela realista y la novela moderna. O sea, ella con estos ensayos apuesta por la estética realista, que obviamente lo tenemos en cuenta de la siguiente manera. Claro, hay teóricos que son interesantes para hablar sobre el tema del realismo, ¿no? Yo creo que hay dos autores que uno me parece que siempre debe revisar si quiere trabajar el realismo, ¿no? Uno es George Lukács, ¿no? Sobre sus teorías de la novela, y el otro es Auerbach, ¿no? Es un libro clásico que siempre leo, disfruto mucho la crítica de estos autores tipo Auerbach, ¿no? O Gilbert Higgins, en fin. Claro, hay más trabajos sobre el realismo, pero me interesa más la perspectiva a la que se acerca, obviamente, Mercedes Cabello Carbonera, porque no es tanto como lo explica Lukács, ¿no? El héroe que busca valores degradados en una sociedad degradada, ¿no? Sino más bien el caso de, como lo explica, o una línea que explica justamente Auerbach, ¿no? Que es decir, el retrato de la sociedad inmediata, pues esta idea, ¿no? de Stendhal, ¿no? Que la novela es como un espejo, ¿no? Que se pasea justamente todo ello. Entonces, esa es la apuesta justamente. Sería más pegado a lo que postularía Auerbach, ¿no? Este retrato inmediato de la sociedad y esta especie de mezcla de estilos. Sin embargo, a nivel estilístico, no hay mezcla de estilos tanto en la novela realista de Mercedes Cabello Carbonera, ¿no? Esa mezcla de estilos en el realismo peruano es ya del siglo XX. O sea, el personaje acorde con el estilo en su forma de lenguaje, su expresión estilística, ¿no? Que obviamente tiene su mayor punto en el caso de la literatura peruana en la narrativa de Vargas Llosa. Pero sí cree que, por supuesto, la novela realista debe desplazar al romanticismo. Ella se convierte en una acérrima crítica del romanticismo. Los menciona como pasadistas. Es entendible porque, por supuesto, después de la guerra con Chile, la única mirada que ellos tienen es la reconstrucción del país. En el caso de Clorinda Mato de Turner, por ejemplo, y en el caso de Manuel González Prada, una forma de renovar el país es incorporar a la otra sociedad que no estaba integrada, que era el grupo indígena. Por eso es que Nave sin Nido está justamente esa temática, ¿no? Que se considera como un antecedente del indigenismo. Bueno, Mercedes Cabello Carbonera no toca el tema andino, por supuesto, porque ella no tiene esa experiencia que se tuvo con Clorinda Mateo de Turner,
pero le interesa el tema de la ciudad, ¿no? Cómo es retratada la ciudad. Y en la novela moderna ella ya empieza a reconocer quién forma parte de la tradición. Bueno, a pesar de que el romanticismo, con todos los problemas, con todo lo que se le puede cuestionar, empieza la novela. Incluso ella menciona a Luis Benjamín Cisneros, la novela Julia, menciona, digamos, a otros narradores. Entonces empieza a decir, sí, tenemos a ellos les debemos, ¿no? Por ejemplo, la ciudad, a ellos les debemos ciertos personajes. Y habla sobre el naturalismo. Entonces empieza a acercarse al naturalismo, sobre todo a partir de las lecturas de Emilio Solá. Y siempre se ha tratado de vincular la narrativa de Mercedes Cabello Carbonera con el naturalismo. Bueno, Solá, en los prólogos a sus novelas, ¿no? Sobre todo esta saga de la familia Los Rieu Macquart, explica qué es el naturalismo para él, ¿no? Lo define con ciertas características, por supuesto basadas en el positivismo, que se puede explicar los males de la sociedad a partir de la ciencia, ¿no? Características fisiológicas, herencias genéticas y todo ello. Se ha tratado también de ver qué tan naturalista es Mercedes Cabello Carbonera, ¿no? Desde mi lectura, y por supuesto después lo podemos conversar, yo creo que ella tiene un aprecio por el naturalismo, pero también hay cuestiones que se alejan. Yo creo que ella todavía se mantiene en los cánones del realismo, más a lo Balzac, más a lo Flaubert en el tema, no tanto por el estilo, porque obviamente estilísticamente Flaubert ya da un paso que yo creo que recién se acerca a la narrativa peruana en el siglo XX a partir de Vargas Llosa, ¿no? Entonces, pero antes no, pero el tema social sí. Y yo creo que finalmente no llega a insertarse del todo o en tal caso a asimilar del todo el naturalismo, porque empieza a interesarse por la literatura rusa. Eso es, digamos, algo muy interesante, ¿no? O sea, claro, no lo lee en ruso, pero ella lo lee en francés. Ella, el último ensayo que escribe es dedicado al conde Tolstoy. Y bueno, ya ese es un trabajo que estoy elaborando, ¿no? De ver pues, las influencias de Tolstoy en la obra de Mercedes Cabello Carbonera, especialmente por algunos aspectos, ¿no? El tema de la aristocracia es un aspecto que aparece en la temática de Mercedes Cabello Carbonera. El tema de la reivindicación, que también aparece en la obra de Tolstoy. Y el tema del adulterio, bueno, aunque el tema del adulterio en realidad es recurrente en el realismo decimonónico, ¿no? Lo tenemos pues en obras Fortunata y Jacinta, ¿no? El primo Basilio en Portugal, ¿no? Madame Bovary, Ana Karenina, ¿no? En fin, entonces no creo que venga exclusivamente desde esa perspectiva tolstoyana, ¿no? Pero sí hay un interés porque Tolstoy también tenía una prédica social. Entonces, esa prédica social es un aspecto que Mercedes Cabello Carbonera toma muy en cuenta. La idea de poder, por medio de la educación, reivindicar a la sociedad. Como sabemos, Tolstoy tenía pues ese principio de educar al mujik, ¿no? Al campesino. Incluso algunos de los cuentos más bellos de Tolstoy estaban pensados justamente para los campesinos de Rusia, que escribe cuentos infantiles. Entonces, a ella le interesa mucho ese aspecto, ¿no? De siendo él un noble, siendo la figura de Tolstoy un noble, tener ese interés y ese desprendimiento, esa especie de ascetismo, ¿no? que llegó a cultivar Tolstoy, sin renunciar al tema católico, o sea, sin renunciar al catolicismo. Entonces yo creo que más bien al final ella no llega, como les digo, a integrarse por completo en lo que sería el naturalismo, o sea, forma tan severa, tan científica que predicaba justamente Émile Zola, sino que más bien creo que se integra más al realismo, continúa en los rieles del realismo. Claro, ahí viene siempre el debate, ¿no? O sea, el realismo y el naturalismo ¿el naturalismo es una corriente del realismo o son dos corrientes estéticas? Es todavía un debate que todavía algunos lo mantienen, ¿no? Bueno, obviamente el naturalismo no se explicaría sin el realismo, ¿no? Eso es evidente, ¿no? Entonces, claro, como podemos ver, le interesa un género que antes no estaba en discusión.
le interesa incluso cómo pueden funcionar los personajes. O sea, ella de alguna manera entra en el armazón de la novela. Es bastante moderno, digamos, esa visión muy, muy interesante. Y por primera vez se empieza a discutir en el Perú sobre la novela. Como digo, a veces, bueno, lo que pasa es que como fue una autora muy olvidada en su momento, se piensa, ¿no? Todo es el siglo XX, no, el siglo XX es importante, pero en realidad ya se ha discutido estos temas anteriormente, lo que pasa es que no ha formado parte de las discusiones actuales, ¿no? Y bueno, vamos a entrar un poquito, ya me quedan algunos minutos, no los quiero cansar, sobre entrar a Blancasol, ¿no? Que es la novela que me parece particularmente la mejor novela peruana del siglo XIX. Pero claro, cuando uno dice la mejor novela, en realidad es un rótulo totalmente discutible, ¿no? O sea, no necesariamente, digamos, el favor que uno tiene sobre determinados libros va a marcar el canon, ¿no? Pero lo menciono ¿por qué? Porque son novelas que hay que recordar fueron olvidadas, pero que fueron significativas en su momento, ¿no? Por eso es que digo que considero yo que es la mejor novela del siglo. Y además porque incluso estilísticamente me parece que Mercedes Cabello Carrendera gira un poco más que Clorinda Matto de Turner. Clorinda Matto de Turner todavía es muy melosa en sus relatos, ¿no? Es un narrador muy empalagoso. Bueno, ya, estoy hablando de mis gustos, o sea que tampoco tienen que seguirme, ¿no? En cambio, ella es un poquito más sobria. Yo pienso que esa cierta sobriedad, ese narrador que sigue siendo omnisciente, es tal vez por la influencia de Flaubert, ¿no? Que podemos encontrar. Bueno, la novela también se publicó en forma de folletín y nos transmite justamente una historia en una Lima contemporánea, la Lima de la posguerra. Ese es justamente un aspecto muy típicamente del realismo. La sociedad contemporánea al autor. Y la sociedad contemporánea al autor está en la reconstrucción nacional. Esa reconstrucción nacional pasa por varias etapas. Una de ellas, por ejemplo, es la que ocurre cuando Andrés Albino Cáceres es presidente y toca ciertos aspectos como, por ejemplo, la liberación de los impuestos al juego, al cigarro. Ya, todos esos temas aparecen en esta novela. Ella retrata a esa Lima, ¿no? De la reconstrucción nacional, donde el mundo aristocrático es un mundo bastante frívolo. Entonces acá lo que se construye es una historia de adulterio desde un personaje que pertenece a una clase acomodada, pero que obviamente se ve arruinada, que es el personaje de Blancasol. Además, la figura de la madre y la hija también es una figura interesante, porque a veces se habla justamente sobre los temas de la maternidad en la literatura, y nuevamente, como que si fuese algo nuevo. Bueno, si le iremos un poquito a la tradición literaria, podríamos decir que hay muchas cosas que ya se han dicho antes, ¿no? Que cómo se diga ahora es otra cosa, ¿no? Pero que sea nuevo, no lo sé. Tengo mis dudas. Entonces acá, nuevamente se construye especie del triángulo amoroso. Es muy propio justamente una novela, de ciertas novelas realistas y ciertas novelas románticas. El triángulo amoroso, Blancasol, que obviamente se va a casar con Serafín Rubio, que es el esposo, que obviamente tiene semejanzas con un poquito, ¿no? el esposo de ella. Un amor real, que es Gonzalo Herrera, ¿no? Que ella no le corresponde, y un pretendiente que es Alcides Lescanti. Pero, ¿cómo es el personaje de Blancasol? Ustedes que han leído, es un personaje que vive una vida frívola, pero una vida frívola que ha sido educada. Ella ha sido educada para tener esa vida totalmente frívola. La madre incluso se pelea, ustedes recuerdan en los primeros capítulos, ¿no? Con las alumnas que obviamente le reprochaban, ¿no? Que la madre tenía este tipo de vida. Y digamos, en este tipo de sociedad, ¿cómo se muestra una Lima? Bueno, una Lima que tiene esas características, que apuesta por el juego, que está en los escarceos amorosos, una Lima muy superficial, que no atiende los problemas sociales, pero sobre todo empieza a ser una cuestión, porque además ella tiene varios hijos, ¿no? O sea, Blancasol. Entonces, incluso los personajes son los personajes que cuestionan, por ejemplo, ella no cumple con los roles del ángel del hogar, desatiende a los hijos, ¿no? Entonces hay una especie de mirada crítica, y bueno, ¿qué pasó con estas familias aristocráticas, tan superficiales, que los hijos son criados por las... Bueno, que es algo que en el caso del Perú lo vamos a ver también en la literatura, que toca a veces estos temas. Por ejemplo, piensen en el caso de Un mundo para Julius, ¿no? Esa familia, digamos, de la alta burguesía, ¿no? Donde los hijos son criados por las sirvientas, ¿no? Es como si fuese una especie de continuidad. Pero un tema, ya porque me quedan pocos minutos, es el tema de la prostitución.
¿no? Era un tema tabú, y este tema tabú, por supuesto, llevó a que tenga muchas enemistades, incluyendo, por supuesto, una figura tan importante como lo fue Juana Manuela Borriti. Ella, que la había aceptado, ¿no? Había sido de alguna manera la persona que la había cobijado en sus tertulias, totalmente enojada, ¿no? Es decir, distante, ¿no? No le parecía que eso fuese un tema. Entonces, sin embargo, Blancasol fue un libro exitoso. Para la época tuvo reediciones. Y además fue un libro muy leído y fue muy, muy comentado, ¿no? Ahora, la estrategia, y eso es lo que me interesa, la estrategia para usar, digamos, una narración en la cual podemos encontrar una especie de conciencia es la voz del narrador. El narrador no solamente es omnisciente por lo que cuenta, sino también es omnisciente por lo que menciona sobre la sociedad. Ese narrador es el que se encarga muchas veces de presentar el personaje y también de calificarlo, ¿no? Esa estrategia es dejarlo en el narrador. No siempre en los personajes. En algunos casos sí, pero mayormente es el narrador o la narradora, ya si queremos, ¿no? La que se encarga de tener, digamos, esos juicios sociales, ¿no? Y, digamos, podemos decir que es una novela que tiene una especie de moraleja, porque este tipo de vida se supone que al final ha traído la desgracia del personaje, que está arruinada, que tiene que ejercer la prostitución, ¿no? Es el meretricio para obviamente poder sobrevivir y salir del espacio de Lima, de la Lima aristocrática, para irse a barrios marginales, ¿no? Bueno, es solamente unos últimos aspectos nada más, si les puede interesar. Bueno, ¿hay alguna bibliografía que ustedes siempre pueden consultar? Que se las comparto. Este fue el primer libro, que es de 1945, justamente de Augusto Tamayo Vargas, que fue la primera monografía, basada en una tesis, sobre Mercedes Cabello Carbonera, ¿no? Porque, digamos, la crítica no siempre fue muy benévola con ella, ¿no? Perú en trance de novela es además un estudio muy concienzudo digamos, muy documentado. Y después, hasta los años 90 del siglo XX. Entonces, tenemos en cuenta acá un libro que yo creo que siempre les recomendaré, si les interesa lo que es el tema de las letras peruanas, que es el de Francesca de Negri, que es una de las grandes estudiosas de la literatura peruana decimonónica, sobre todo las mujeres, El abanico y la cigarrera, que es un libro que lo pueden siempre consultar, es valioso. La biografía de Ismael Pinto, que es el mayor especialista tal vez de Mercedes Cabello, tiene una biografía. En el Perú no hay muchas biografías de autores documentadas, quiero decir, ¿no? Sesudas, documentadas, ¿no? Voluminosas. Una recopilación de todos sus ensayos, que lo ha hecho justamente el Fondo Editorial Conoce del Perú, que lo pueden conseguir. Y las últimas ediciones que yo considero que son, ¿no?, una reivindicación de la obra. Esta es la última edición del año pasado, de Blancasol, que es una edición que le he traído para dársela a Eva. Y con esto termino mi exposición. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti, Agustín, porque has hecho además una síntesis en el tiempo que yo te había marcado extraordinaria sobre una figura tan importante que, sí, que precisamente hemos estudiado la semana pasada y que algunas personas están haciendo sus trabajos sobre Blancasol. Así es que yo, antes que nada, prefiero darles la palabra a nuestros alumnos y alumnas para que hagan preguntas, comenten sin ningún problema o, en fin, muestren sus inquietudes. La semana pasada estuvimos hablando, Fernando, precisamente, sí, Fernando, que estuvimos hablando precisamente de esa proliferación de mujeres escritoras en este siglo XIX y él nos ha dado un poquito de pistas sobre el asunto. En fin, tienes la palabra. ¿Tuvo contacto con doña Emilia Pardo Bazán Blancasol, literaria, o leyó sus obras? Entonces leyó la cuestión palpitante porque las reflexiones que hace en el prólogo de Blancasol, me interesaría saber, bueno, doña Emilia Pardo Bazán, en la cuestión palpitante, lo que no le perdona a don Emilio
iba a tener en esta cuestión. Pero te pregunto si estas posiciones de enfrentamiento y generación de feminismo coincidían nuestra autora con Pablo Bazán. Bueno, sí leyó a Emilia Pardo Bazán. No sé, no se ha podido corroborar si es que tuvieron una correspondencia, ¿no? Porque el realismo español se seguía leyendo en Perú. Pérez Galdós era un autor muy, muy leído también en el Perú. Y yo me parece que hay más una influencia de Pérez Galdós, Mercedes Cabello Carbonera, sobre todo por el retrato de la ciudad, ¿no? O sea, como sabemos, bueno, por poner un ejemplo, el de Fortunata y Jacinta, pues es dos historias de casadas, te dice, ¿no? Y ahí, como ustedes recordarán, pues tenemos a Jacinta, ¿no? Y a Fortunata, digamos, una pertenece pues a la burguesía española, la otra pertenece, digamos, al cuarto estado, ¿no? Pero también censa Madrid, ¿no? O sea, es un recorrido justamente por Madrid. En cambio, Emilia Pardo Bazán, como ustedes saben, está en la periferia, ¿no? O sea, sus novelas más importantes están justamente en la periferia. Pero sí era una autora que se leyó, eso sí se ha podido corroborar, ¿no? Que hayan tenido una correspondencia, no. Hay otros autores que se han tenido correspondencia con autores peruanos, Unamuno, por ejemplo, con Ricardo Palma, ¿no? O sea, eso sí se sabe, hay cartas entre ellos, ¿no? Unamuno tenía mucho respeto por la obra de Palma. El mismo Clemente Palma, ¿no? También tuvo correspondencia con incluso uno de sus cuentos de Clemente Palma está dedicado a Emilia Pardo Bazán. Pero correspondencia epistolar no lo sé. O sea, cuando he revisado la biografía de Ismael Pinto no te menciona, pero sí se menciona sobre un aprecio porque, claro, ambas comparten, ¿no? Como se dice, con esas diferencias con el naturalismo, ¿no? Y ambas están marcadas también por ser católicas, ¿no? O sea, era muy difícil, ¿no? Que pudiera desprenderse, ¿no? Pero desde mi perspectiva creo que hay más influencia de Pérez Galdós, porque incluso cuando estoy recordando en las novelas de Emilia Pardo Bazán, o sea, ella sí describe los personajes por su fisiología y responden a determinadas carácter, ¿no? Este mundo rural, ¿no? Este tipo de personajes que son violentos, entonces hay una especie de explicación positivista, ¿no? Que no lo veo del todo yo en Blancasol, ¿no? Por lo menos me parece que, por eso dije que yo creo que no asimila del todo ese aspecto del naturalismo, ¿no? Eso es lo que le respondería. ¿Más preguntas? Miguel. Gracias. A ver, yo tengo una cuestión y es que al principio de esta exposición nos ha dicho la profesora que tú tienes, bueno, que diriges una especie de programa de televisión sobre lectura y todo esto, la actividad. ¿Cómo es esto? Háblenos de eso, por favor. Bueno, o sea, me parece... Aquí en España no se hace y me parece algo fundamental. No. La televisión está perdiendo su poder y aquí lo único que tenemos más así es lo del libro una hora. Más allá de eso no hay nada similar. Entonces me ha hecho muy interesante. Sí, cómo no. Bueno, yo tengo que decir que yo he aprendido mucho de la cultura española, lo que debo reconocer, ¿no? O sea, nunca hemos tenido en América un programa como el que había en los 70, ¿no? A fondo. O sea, jamás. O sea, una persona tan instruida, ¿no? Que había leído todo, ¿no? Eso nunca lo hemos visto, ¿no? E incluso programas como Blanco y Negro, ¿no? O sea, no... Primero, para tener en cuenta ello, ¿no? O sea, yo, incluso cuando dirigí una revista en mi mocedad, ¿no? Que se llamaba Ojos y Zafiros, había una sección de libros, que yo la bauticé Galeón de Libros, porque me inspiró la revista Quimera, cuando la sección de libros la dirigía Fernando Valls, se llama Sala de Máquinas, ¿no? Yo quería copiarme el título, pero dije, no, bueno, más conociendo a Fernando se podía haber molestado, ¿no? Pero hay muchas cosas que he aprendido de España en mi vida académica, en mi vida personal. Por eso siempre cuando escucho, bueno, que acá no se lee o que acá no hay esto, me llama la atención en el sentido, bueno, todo lo que publican acá, ¿de dónde va? ¿América?
no creo, o sea, pero bueno, voy a hablarte de lo que yo hago, que es tu pregunta, ¿no? Eh, es un programa que en realidad tiene como máximo 5 minutos, porque obviamente es un programa editado. Ya, no es que me pongo frente a la cámara y hablo, o sea, porque es un programa de mi universidad. A mí el decano me pidió hacer este programa, yo también coincidimos en la idea. Yo quería ponerle un nombre que, bueno, no sea tan académico, pero tampoco tan ligero. Entonces dije, bueno, le rindo un homenaje a Ángel Rama y le pongo Ciudad Letrada, porque me voy a mover en la ciudad. Entonces el programa, yo voy a diferentes partes de Lima y grabo desde ahí, ¿no? Grabo en tal lugar, por ejemplo, ahorita tengo el proyecto de un libro de una poeta que es un libro sobre un personaje proletario, entonces me voy a ir a un sindicato, voy a ir a grabar ahí, entonces un poquito me muevo por ese aspecto, ¿no? Tratar de que la ciudad funcione como está, ¿no? Porque ese tipo de programas en los cuales yo me pongo frente al espejo a hablar, ¿no? Son monótonos y cansan. Y bueno, es editado y tal vez eso lo hace un poquito más atractivo porque, bueno, hay imágenes, sonidos y todo ello, ¿no? ¿Por qué máximo 5 minutos? Porque obviamente ya puede cansar, además son comentarios de valoración. Uno de esos programas fue dedicado a una poeta que yo aprecio mucho, que es Melissa Olivares y que me acompaña acá, que seguramente después se va a molestar, que le he mencionado, pero es una gran poeta peruana. Además Carmen también la conoció en Granada y yo dediqué un programa justamente a un libro. Entonces, ¿qué me interesaba ese programa? Sembrar la curiosidad, no que estén de acuerdo propiamente con mi lectura. Y la idea es que la ciudad letrada puedes leer no solamente literatura peruana, sino literatura en general, ¿no? O sea, literatura traducida, literatura latinoamericana, ¿no? Revisar clásicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, estoy pensando, ya que este año es el centenario de Kafka, ¿no? O sea, dedicarle un pequeño programa, ¿no? Para que, obviamente, tengo esta idea. Ahora, la idea de que sea un programa editado, yo, si se tiene el presupuesto, hay que hacerlo, porque a veces uno no tiene siempre la gracia de tener, pues, ¿no? Una facilidad de palabra o la capacidad, digamos, de envolver, ¿no? Retóricamente al público. Entonces, sugiero siempre ello, ¿no? Claro, el decano me dijo, bueno, ya, ¿y el presupuesto? ¿Qué presupuesto me pides, no? Entonces, yo por bromear, ¿no? Pues dije, bueno, a mí me gustaría tener el presupuesto de Carl Sagan para hacer Cosmos, ¿no? Y me dijo, con ese presupuesto compras la universidad, me dijo, ¿no? Entonces fue un presupuesto menor, ¿no? Entonces, ya, es un programa que está acompañado por un editor y todo ello, ¿no? Entonces, es un programa que me interesa difundirlo, ¿no? Ver estas lecturas, y si alguien, bueno, los lee o siente la curiosidad por lo que yo he mencionado o está de acuerdo o desacuerdo conmigo, pues en buena hora, ¿no? Pero Agustín, yo he visto algún capítulo por Facebook que tú has colgado, pero desde aquí podríamos verlo. Sí, claro. Pueden entrar a Ciudad Letrada. Sí, está en está YouTube, está en YouTube. Está Está de acuerdo en YouTube, ¿no? O sea, primero entra el Facebook y ahí lo suben a YouTube, ¿no? Pero eso lo hace la universidad. Así que si tienen curiosidad, pero también vean a fondo, ¿eh? Es un programa, ¿eh? Sí. Es un programa. Yo esas cosas que uno he disfrutado mucho, ¿no? Sí. ¿Más preguntas? Yo sí que quería comentarte, Agustín, que sabes que me interesa muchísimo el tema de la ciudad y sobre todo Lima y en la literatura peruana. Y entonces me estaba pensando que me llama mucho la atención que ella, Mercedes Cabello, dijera, bueno, los románticos, Cisneros, con sí, Julia y demás, son pasadistas, sí, ¿no? Ese pasadismo después continúa tras la Guerra del Pacífico en toda la literatura que surge sí, sobre la ciudad y en torno al tópico de una Lima que se va, que es la evocación nostálgica de la Lima colonial, ¿no? Gálvez y todos los que van a venir. Y sin embargo es una mujer la que escribe sobre esa Lima frívola, superficial, etcétera, etcétera, desmarcándose de esa línea pasadista que viene del romanticismo y que luego entra en el siglo XX
bien entrado, porque una Lima que se va era 1920 y tanto. Y luego eso te lo quería vincular con el hecho de que estas mujeres no fueran bien tratadas por la historiografía en el siglo XX. Me llama muchísimo la atención que un José Carlos Mariátegui no la menciona, pero es que a Mercedes Cabello de pasada creo que aparece por ahí, pero apenas una línea o muy, muy breve en los ensayos de interpretación. Entonces, todo esto, ¿cómo lo lees y cómo ves que se las haya tenido tan silenciadas hasta ahora? Sin embargo, hay un boom de crítica literaria sobre todas estas escritoras, y Sara Beatriz Guardia acaban de publicar en La Virtual el portal de mujeres escritoras peruanas, y, en fin, que nos comentaras un poquito. Sí, bueno, cuestión, justamente... porque siendo esas mujeres las que precisamente, de alguna manera, Agustín, inauguran una línea. Has mencionado Un mundo para Julius, de Alfredo Bryce, pero es que hasta una Grecia Cáceres, en pleno siglo XXI, en Mar Afuera, nos enfoca esa Lima frívola, superficial, que tiene toda esa tradición. Yo quiero recomendar un libro valioso de Eva Valero. Ay, no era por eso. Sobre por las favor. cartografías. No, te lo digo porque yo voy a usar tu categoría para el ensayo que estoy escribiendo sobre Blanca Sol, porque yo lo quiero vincular con el realismo ruso, porque ella fue lectora. Pero me parece importante por lo que tú dices. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que en el Perú estas escritoras que fueron leídas, fueron premiadas, fueron reconocidas, y el siglo XX prácticamente se olvidó de ellas. Salvo Clorinda Mato, ¿no? Que de vez en cuando se reeditaba sus libros, ¿no? Y ha resistido el tiempo, es la que más ha resistido el tiempo. Pero las demás, olvidadas, todas olvidadas. Y mi posible respuesta puede ser por los cambios de gusto de estilo. Y como estos gustos de estilos es que obviamente los escritores del siglo XX ya se vinculan pues con las vanguardias, con la narrativa experimental, bueno, como que les va dejando de lado, pero obviamente se olvidan de que ellas son las primeras que empezaron a trabajar estos temas de la ciudad, a responder por supuesto a ciertas preguntas sobre ese pasado, ¿no? Ya Mercedes Cabello Carrandera ya es la primera en marcar esa desvinculación con esa Lima pasadista y más bien apostar por a ver qué ocurre con la Lima contemporánea. Entonces, el siglo XX ha construido su propio canon con el siglo XX. Pues eso es lo que ha ocurrido. O sea, se empieza a pensar, ¿cuándo empieza el realismo? Ya el realismo más acentuado con el indigenismo. Sí, pero Mariátegui, o sea, no lo ve. Ave sin nido de o sea, la crítica ha sido muy dura, o sea, con todas ellas ha sido muy dura y yo creo que muy injusta. Y el siglo XX construyó su propio canon. Entonces, el realismo ya empieza pues, en Ciro Alegría, José María Argueda, Enrique López Albújar, ¿no? Con temas rurales. Pero, bueno, podríamos decir que la revancha es en este nuevo siglo, ¿no? De tratar un poco, pues, poner la balanza, ¿no? Obviamente poner la balanza en ese punto. Pero la idea es reconocer, por eso les digo, ¿no? Yo creo que lo importante es conocer la tradición literaria de nuestras literaturas, ¿no? Y ver que muchas veces ya hay temas que se han abordado antes y, por supuesto, se han intentado responder, ¿no? o han sido llevados a la ficción. Y yo creo que en el caso de Mercedes Cabello Carrandera tal vez está teniendo un nuevo reconocimiento porque se está reconociendo los méritos literarios. Por eso es que ya ha generado pues, que se vuelva a leer, que se reconozca con lo que estoy diciendo, ¿no? Que ella ya incluso teoriza sobre la novela. O sea, ya es bastante moderno ese punto. Ponen la plataforma ahí, ¿no? Bueno, hay que discutir la novela, ¿no? No había incluso ni tradición ahí. Entonces yo pienso que ha sido un problema de la historiografía literaria lo que ha determinado ese olvido, ¿no? Y tal vez los nuevos gustos de los lectores del siglo XX, por nuevas estéticas, ¿no? Que están leyendo. Por ejemplo, siempre se dice, ¿no? Ya, pero en el siglo XX, ¿qué marcó a Vargas Llosa, a Víctor Hugo? ¿Qué marcó a Arguedas, a Víctor Hugo? Pero ya en el siglo XIX ya lo leían. Y ya lo tenían presente, ellas ya los tenían en cuenta, ¿no? O sea, entonces yo creo que hay debería hacerse una nueva revisión, que ya se está haciendo. Incluso hay una última historia de la literatura peruana
que la coordinó Raquel Chan Rodríguez y Marcelo Velázquez, donde hay un artículo tuyo. Sí. En esa historia literaria que se puede descargar, la pueden descargar ustedes gratuitamente, y hay trabajos donde, por supuesto, se ha hecho una revisión historiográfica donde ya aparecen estas autoras, se las lee, interpreta en su contexto, y además también hay una revaloración, ya no solamente de ellas, sino de escritoras en el siglo XX, ¿no? Que también muchas han sido silenciadas, ¿no? Ahora, que hayan sido silenciadas porque eran mujeres, no sé. Ya eso sí, ya no sé si es una cuestión de misoginia, no lo sé, no tengo una respuesta clara frente a ello, ¿no? Aquí estamos trabajando con un proyecto de investigación que dirigen Carmen y Beatriz sobre la recuperación de voces de mujeres que han recuperado el mundo precolombino y colonial, o sea que estamos bastante metidos aquí en la Universidad de Alicante con el tema, así es que nos viene muy bien. Agustín, el tema de la prostitución que has comentado respecto a Blancasol, ¿crees que es la primera autora que lo aborda? Porque estaba mirando yo fechas, no recordaba la fecha de Santa, ¿es posterior? Sí. La novela de Gamboa. Temáticamente parece que sí es la primera novela que toca ese tema abiertamente, ¿no? O sea, abiertamente, no con ironía, ¿no? O no de una manera satírica, ¿no? Como podría haber en algún poema de Caviedes, ¿no? Sino que ya como temática, ¿no? O sea, eso sí. Sí, me parece que sí, ¿no? Porque después, nuevamente, ¿no? Siempre es el tema de siempre, ¿no? ¿Cuándo se empieza a hacer prostitución en Perú? ¿No? Con las novelas de Arguedas, de Vargas Llosa. Sí, por supuesto, pero ellos no lo inician, ¿no? Eso ya está en el siglo XIX. Y eso es lo que trajo el mayor escándalo. O sea, definitivamente el escándalo fue por tocar el tema que una mujer aristocrática se prostituyera al final, ¿no? O sea, llegar a esa situación. Y eso le trajo pues el enojo de muchas personas, ¿no? Lima, decimonónica, y el siglo XXI sigue siendo conservadora en muchos aspectos, ¿no? Creo que sí, es que es la primera novela. María Ángeles. María Ángeles ha leído Blancasol. Sí, a mí me gustaría preguntar que, a ver, con el tema de la prostitución hubo bastante polémica en la sociedad limeña, pero ¿cómo se tomó la sociedad limeña toda esta trama que ella hace para ir de lo privado a lo público? O sea, cómo ella se proyecta en su marido y lo coloca donde ella no puede estar. ¿Esto cómo lo vive la sociedad de aquel entonces? Bueno, la recepción de la novela tuvo dos posiciones, ¿no? Algunos celebraron la novela y otro grupo, posiblemente una mayoría, y ahí sí puedo decir que en el siglo XIX había una visión misógina. O sea, eso es evidente, ¿no? Por la manera como las caricaturizaban y cómo las insultaban. Eso sí se puede ver. En el siglo XX, no sé, ahí tendríamos que ver qué ocurrió con la crítica. Bueno, la sociedad limeña de alguna manera la marginó por el tema. Y hay una cuestión que también es interesante. O sea, cuando muere el esposo, ella empieza a publicar ya más periódicamente novelas. O sea, la muerte del esposo es como un momento en el cual ella como que tiene tal vez cierta libertad que no la habría tenido antes, ¿no? De incluso representar ficcionalmente, ¿no? Sus propias vivencias, el matrimonio tan viciado que por supuesto al final terminó por arruinarla. Entonces, por un lado tenemos que la muerte del marido simbólicamente supone una mayor libertad de expresarse en un género como la novela. Y por otro lado tenemos una sociedad que la castiga al final y que, bueno, prácticamente la abandona, ¿no? La deja que muere, ¿no? Que muera, ¿no? Eso es lo que se ha podido ver, ¿no? Ahora, ¿qué opinaban las otras mujeres? Eso también es interesante de ver, ¿no? Por ejemplo, Clorinda Mato apreciaba mucho a Mercedes Cabello Carbonera, ¿no? O sea, tenía mucho aprecio por su... Pero no otras, ¿no? La más conservadora. A ver, ¿qué podría decir en términos, aunque tal vez no sea lo más correcto? Las más progresistas, como Clorinda Mato o Mercedes Cabello Carbonera, ¿no? En un sentido, digamos, de un cambio social y todo ello, tenían más afinidades, ¿no? Más aprecio, ¿no? Las que eran más conservadoras,
¿no? Con cuestiones de educación, cuestiones obviamente del hogar, eran las más críticas, ¿no? Y eso sí se ha evidenciado, ¿no? Agustín, ¿y Vargas Llosa, que ha reflexionado tanto sobre la novela? No sé yo ahora mismo si ha hablado sobre estas novelistas. Bueno, él menciona a Clorinda Amato en La Utopía Arcaica. O sea, él hace una mención, porque, perdón, él hace una revisión del indigenismo, ¿no? Bueno, claro, no se considera propiamente indigenista, vecinillo, ¿no? Sino como una antecesora, indianismo, por lo llama un crítico que es Tomás Escajadillo, y un poquito que como que acaba en ese membrete en el Perú. Pero que yo recuerde, no la menciona Mercedes Cabello, ¿no? Porque cuando Vargas es un adolescente y está estudiando en la Universidad de San Marcos, no se leía a Mercedes Cabello Carbonera. Creo que hace una mención de un estudio, me parece que es de Tamayo Vargas, pero ella propiamente no. Además, los textos de Mercedes Cabello Carbonera estaban sepultados en la biblioteca, no circulaban. O sea, si han circulado es porque al final del siglo XX se han reeditado. Y ahí sí hay que reconocer que es un trabajo de mujeres como Francesca de Negri, los que han empezado justamente a rescatar esos textos, ¿no? Si no, posiblemente seguirían durmiendo el sueño de los justos. Bárbara. Mi pregunta es menos trascendental, ¿eh? Yo quería preguntar, ya que ha dicho usted que, o sea, que muchas mujeres opinaron sobre su obra también en su época, ¿qué pensaba ella de Gertrudis Gómez de Avellaneda? Porque al final ella introdujo también un poco la línea de la defensa de la mujer, pero claro, también era romántica, que esta chica, bueno, por lo que ha dicho usted, criticaba lo que era todos sus predecesores, vaya, más románticos. ¿De Gertrudis Gómez de Avellaneda te refieres? No tengo presente si ella la habría leído, por la manera en que circulaban las novelas que no se dictaban en España o en Argentina, ¿no? O sea, ahí tiene que ver un poquito el circuito de difusión, ¿no? O sea, las novelas que llegaban a Lima, que se importaban, venían... O sea, el trabajo ese que has hecho interesante sobre librerías, venían principalmente de España y de Francia, ¿no? Incluso había una librería francesa. Entonces, en lo que he podido revisar de la biografía y los artículos de Mercedes Cabello Carbonera, no sé si tuvo en cuenta o se habría leído a Gertrudis Gómez de Avellaneda. Pueda que sí, ¿no? Pero no podría afirmarlo. Ahora, esa actitud, lo que pasa es que esa actitud de decir pasadistas es por el trauma, la guerra del Pacífico. O sea, eso es como una especie de explicación social de lo que se había pasado. Entonces, toda la sociedad peruana tenía que reconstruir el Perú, porque, digamos, la guerra duró 5 años en principio, y fue una guerra muy dura, ¿no? Porque se perdió territorio, ¿no? Hubo saqueos, en fin, y lamentablemente, pues eso generó un antichilenismo. Entonces, era como una especie de mandato social, ¿no? Hay que reconstruir el país y hay que reconstruirlo viendo el Perú contemporáneo. Entonces, ¿qué te puede decir ya después de los 80 una tradición que hable sobre la colonia, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Bueno, no, le decía, hay que mirar al Perú contemporáneo, ¿no? Entonces, es por eso que ella tiene recoge esa mirada, ¿no? Un poco dura con los románticos peruanos, ¿no? Que todavía se sigue escribiendo relatos de costumbres, ¿no? Todavía se escribiendo tradiciones que todavía miran a la colonia, cuando hay una necesidad urgente, ¿no? O sea, hemos sido totalmente, digamos, moralmente destruidos, ¿no? O sea, quiebra por completo al Perú en su proyecto de nación, ¿no? Por eso digo, o sea, hay 2 momentos en la historia del Perú que se consideran traumáticos en la historia republicana: la guerra del Pacífico y el fenómeno de Sendero. O sea, son los 2 grandes momentos en los cuales el Perú dice, bueno, acá hemos tocado fondo, ¿no? Entonces, por eso es que ella tiene esa posición, ¿no? Y de hecho, eso es lo que la conecta más con el realismo literario, ¿no? Al hilo de lo que acaba de decir de la guerra del Pacífico, que leí el otro día algo al respecto, también, aparte de una guerra entre 2 países, Chile y el Perú, ¿también tuvo algún componente de guerra civil en el interior del Perú o no hubo
ese aspecto, Bueno, como fue la Guerra Civil Española, por ejemplo. ya, una guerra civil como la española no hemos tenido, y espero que nunca lo tengamos, ¿no? Porque a veces hay situaciones en el Perú que me dan miedo, ¿no? Sobre todo en los últimos años, ¿no? O sea, incluso se ha hablado en los últimos años de posible secesionismo, ¿no? Pero que espero que solamente sean momentos, momentáneos, ¿no? Porque a veces también me pongo a pensar cómo nos hemos matado en el Perú a veces, ¿no? Pero en fin. Sí ha habido pequeños enfrentamientos, ha habido guerras civiles, digamos, pero más militares, ¿no? No tanto que hayan involucrado. Ahora, en la Guerra del Pacífico, la gran resistencia se hizo en la sierra, ¿no? En los Andes. Los Andes es lo que permitió que la guerra durase 3 años más, o sea, 5 años. Y en ese momento, en la resistencia en los Andes, sí hubo enfrentamientos internos, pero muy pequeños, ¿no? Lo que de alguna manera determinó pues la derrota final, ¿no? Sobre todo la figura de Andrés Albino Cáceres. Más bien lo peculiar es que cuando terminó la guerra con Chile, los chilenos sí entraron en guerra civil. Ellos sí entraron en una guerra civil, ¿no? Es una cosa que también lo sacude, ¿no? Es una cosa bastante peculiar, ¿no? Que eso ocurre. Pero marca muchas cosas, por ejemplo el caso de Bolivia, ¿no? Queda sin mar, ¿no? Ahí es mucho más férreo el antichilenismo, entre otras cosas, ¿no? Pero algo positivo pudo traer, sí. Por primera vez la sociedad peruana en general empieza a hablar de Perú como nación. Antes eran los caudillos, ¿no? Ese es el discurso de González Prada, ¿no? Entonces el discurso de González Prada dice, no, por primera vez, ¿no? O sea, ¿cómo quieres que el indio sea parte del Perú si ni siquiera los educados, no forma parte? El último soldado del ejército chileno tenía en su cabeza a Chile como nación, ¿no? En cambio, el soldado que estaba en Perú pensaba en el caudillo, ¿no? No tenía noción de Perú. Entonces, si algo bueno trajo la Guerra del Pacífico fue de nación peruana, ¿no? Por lo menos nominalmente, digamos. ¿Qué importancia tuvo la revista semanal para el bello sexo con respecto al Ángel de Hogar? Uy, fue una revista decisiva. Primero porque permitió que las mujeres tuvieran pluma y voz. Y fueran reconocidas por la sociedad como mujeres letradas, aceptadas y además difundidas. O sea, fueron figuras importantes. En su momento tuvieron reconocimiento. Este tipo de revistas como El Bello Sexo, incluso Clorinda Mato de Turner dirige una revista, ¿no? Y además llegan a tener una posición social tan importante, por ejemplo el caso de Clorinda Mato de Turner, que se convirtió en la intelectual, por ejemplo, del gobierno de Cáceres, ¿no? Cuando terminó la guerra con Chile, Cáceres se hace presidente y era como su intelectual, ¿no? O sea, la figura a la cual acudía para hablar sobre temas andinos. Incluso cuando Pirola se enfrenta, que es el que se inspira en el conspirador, y cuando Pirola se enfrenta a Cáceres, Cáceres ya no decide continuar con la guerra para que ya no haya más muertes y se va. Y Pirola entra a Lima, y hay una famosa pintura, la famosa pintura de la entrada en Cocharcas. Y lo primero que hacen las huestes perolistas no es deportar a los militares ni a los seguidores de Cáceres políticos. Lo primero que hacen las huestes perolistas es deportar a Clorinda Mato de Turner. Porque si se quedaba en el gobierno de Perú hubiera sido la piedra en el zapato. Y aparte de eso, como sabemos, lamentablemente es así, ¿no? Con las situaciones militares, destruyen su imprenta. Una imprenta que daba trabajo a mujeres. Eso es muy interesante, le da trabajo a mujeres, ¿no? Y la imprenta la destruyen, ¿no? Los periodistas van y la destruyen, ¿no? Y ella la sacan del Perú, ¿no? Entonces sí, esas revistas les dio posicionamiento, ¿no? Eso sí me parece necesario siempre indicarlo. Algunas sí. Hay varios equipos que están trabajando en Perú, tanto en la Universidad de San Marcos como en la Universidad Católica, ¿no? Que sobre todo los trabajos de Francesca de Negri, si tienen interés por ellos, son los que pueden ver. Ella lidera varios equipos, ¿no? de investigación, ¿no? Y en el caso de San Marcos, el que trabaja el siglo XIX es Marcelo Velázquez. Entonces hay algunos textos que sí están digitalizados que los pueden revisar. Y una pregunta para terminar, que nos lleva
a la actualidad. Estoy viendo con nuestros alumnos y alumnas de primero este origen del indigenismo. Hemos leído a González Prada, hemos leído bueno, un poquito a Mercedes Cabello, a Florinda Mato, en fin, que nos estamos introduciendo en ese origen del indigenismo, y entonces yo siempre les digo que el año que viene, en contemporánea, o incluso cuando ya lleguen más adelante o cuando regresen hacia la colonia, pero que sobre todo cuando entren en el siglo XX vean el origen del indigenismo y cómo se desarrolla a lo largo del siglo XX. Llegarán a José María Arguedas, del cual la profesora Alemán ha escrito bastante sobre el neoindigenismo, y a esa obra de Mario Vargas Llosa que has mencionado, La utopía arcaica, que nos introduce un poco la utopía arcaica en esa dualidad que ha atravesado la literatura peruana a lo largo de su historia, sobre todo desde el XIX, finales del XIX, siglo XX, y que se reprodujo a comienzos del siglo XXI en aquella famosa polémica en Casa de América de novelistas, narradores peruanos entre criollos andinos. Criollos y andinos. Criollos y andinos, telúricos y evadidos, etc. Claro, ellos están empezando a introducirse en toda esta historia con el origen del indigenismo, y yo quería saber, para terminar, tú que eres tan leído, que has leído prácticamente toda la actualidad peruana, ¿cómo ves el panorama hoy? ¿Esa barrera, toda esa polémica está superada, no está superada, sigue funcionando? Yo creo que esa polémica, digamos, entre escritores que tocan el tema rural y el tema urbano, es una mirada que en realidad se ha desarrollado, sobre todo a partir de dos figuras icónicas en el Perú, José María Arguedas y Mario Vargas Llosa, ¿no? Pero actualmente yo creo que esa es una posición un poquito más artificial que real, en el sentido de que primero se tendría que definir qué entiendes por una literatura andina, el tema, la visión, y lo otro que entiendes también por literatura urbana, no solamente porque tienes un espacio, ¿no? Un cronotopo de la ciudad de Lima. Entonces yo pienso que esa división, que de alguna manera empezaría entre el siglo XX, puede ser porque, claro, ha habido como una especie de cetro, ¿no?, compartido del novelista más emblemático del siglo XX y de una posición también de cierta crítica del indigenismo muy dura, sobre la posición sobre quién debe resaltar el mundo andino, o sea, para que no sea tan gaseoso, ¿no? O sea, mucha crítica considerado que el tema andino solamente deben tocar ciertos autores. Esa es una posición de la crítica, ¿no? Porque tienen experiencia con el ande o porque saben el quechua, ¿no? Y eso también ha llevado, pues, incluso a que hasta el mismo Arguedas en su momento haya sido criticado. Arguedas en el año 65 está en una mesa redonda donde se polemiza sobre una novela que es Todas las Sangres, y hay un grupo que son críticos literarios y otro grupo que son científicos sociales, sociólogos, antropólogos. Y los críticos de las ciencias sociales lo hacen leña, Arguedas, porque dicen que su novela no es la realidad, que el indio que aparece ya no es el indio real, que esa visión de terratenientes ya no existe. Y Arguedas se defiende mal, porque él no está escribiendo un tratado de sociología, está escribiendo una ficción literaria. Y eso obviamente lo golpea mucho, ¿no? Pero incluso escribe un artículo "He vivido en vano". Y es porque también Arguedas en algún momento pues asume esta idea de, bueno, de escritor como una especie de héroe cultural, ¿no? Pero él se defiende mal. Y esa crítica a mí me parece que ha continuado en el siglo XX, de tratar de ver en la literatura indigenista una especie de reflejo real de la sociedad andina.
y ha continuado en el siglo XXI con esta polémica. Entonces, no valoran la literatura en su dimensión estética, cultural. Claro que te da muchas cosas más. Entonces, yo lo veo más bien al día de hoy como una división muy artificial, porque ni siquiera definen qué entiendes por andino. Entonces, hay escritores a los que, por ejemplo, se les critica por cuestiones personales, ¿no? Una persona a la que quiero mucho y aprecio mucho, como Alonso Cueto, ¿no? O sea, lo critican porque supuestamente es un señor burgués, cómo va a hablar del tema del conflicto armado, pero él no está haciendo un reportaje periodístico, ¿no? O sea, una cosa es que me digas, la novela no me gustó, tenía fallas en la estructura, en los personajes, ¿no? Entonces esa crítica sociológica, bueno, esa crítica que trata de ver la literatura como un reflejo, aún se mantiene. Y eso es lo que genera esa polémica, ¿no? Y además, como yo siempre me han preguntado, ¿y usted qué opina de esa polémica de enfrentar a Vargas con Arguedas? Pésima, ¿no? O sea, ellos responden a dos mundos literarios que son parte del Perú, porque el Perú es un país heterogéneo, ¿no? Entonces, para que a veces mis amigos de la otra, arguedianos, no se molesten, digo, bueno, el cetro, el mejor novelista del Perú, es un cetro compartido, ¿no? Lo tiene Vargas Llosa y lo tiene Arguedas, ¿no? Y ya, salomónicamente está bien. Carmen, sí. Carmen. Bueno, enhorabuena, Agustín, por tu exposición y porque siempre aprendimos muchísimo de ti. Es También de ustedes. un libro abierto. Así que muchísimas gracias. Y a tenor de lo que estabais planteando ahora, que es muy, muy interesante, yo quería preguntarte qué hay del indigenismo en Perú en el siglo XXI. Qué interesante pregunta. Mira, yo creo que hay algunos autores que de fines del siglo XX han marcado una pauta que se conoce como una literatura andina, que es una nueva categoría, que más o menos no es la categoría que el personaje sea un indígena propiamente, sino un mestizo que vive en los mundos rurales. Voy a poner dos casos de dos autores que les recomiendo si tienen curiosidad. Uno de ellos es Edgardo Rivera Martínez, tiene una novela bellísima que se llama País de Jauja. El personaje es un adolescente. Y el otro autor es Óscar Colchado Lucio, que es un escritor, digamos, que toca el tema del conflicto armado, o lo que es la época del terrorismo, pero desde la visión de la mitología andina, ¿no? Entonces, vamos a decir que el tema andino ya no pasa por este enfrentamiento entre terratenientes e indígenas, sino más bien en explorar a la sociedad andina ya con los nuevos cambios, ¿no? O sea, con esta idea de que, bueno, ya no hay indígena puro, pues, ¿no? Sino más bien explorar otros aspectos como el mundo adolescente, las visiones mitológicas, ¿no? Porque obviamente el mundo andino tiene una cosmovisión distinta y que sigue vigente hasta el día de hoy. Es una cosmovisión que obviamente se mantiene porque hay estructuras sociales que se mantienen. Bueno, como decía un historiador, Pablo Macera, hay 3 instituciones que son transversales en el Perú. Las comunidades andinas, hasta el día de hoy, la Iglesia Católica y la Universidad de San Marcos. Bueno, no sé si respondí un poquito. Sí, totalmente, porque te lo comento, no sé si hay alguna escritora. Bueno, hay una escritora que no toca el tema andino, bueno, sí, que sería una escritora de tema andino, que se llama Laura Riesco, ¿no? Que tiene una novela que se llama Jimena de Dos Caminos, ¿no? Que ella justamente, y más bien en una autora que, bueno, no diría que sea una autora andina, ¿no? Pero ha tocado el tema del Cusco, pero ya un poquito más cosmopolita, que es Karina Pacheco, que yo creo que es una autora que deberíamos leerla, ¿no? Por lo menos de las que se pueden reconocer, ¿no?
Y hay mucho trabajo de literatura oral que se recoge en el Perú, que es bastante interesante, ¿no? De recopilaciones de relatos andinos, que es parte, obviamente. Y además, el tema indígena, por decirlo así, está presente. El tema andino, de una u otra manera, está presente en casi todos los autores, incluso los que podríamos decir los más occidentales, ¿no? Por decirlo así. De alguna manera está presente, ¿no? Incluso el mismo Vargas Llosa, yo que estaba revisando, cuando me dicen, pero en el caso de Vargas Llosa no está el tema andino. Bueno, primero no tendría por qué estar. Y segundo, si tú te refieres al tema andino con una cuestión de un personaje, un sujeto llamado indígena, sí está el sujeto indígena, pero el de la selva, el que no censó Arguedas, le digo. Ese sí está. Está en la Casa Verde, está en El Hablador. Entonces, salvo que ustedes crean que el indígena solamente es el de la sierra, ¿no? O, digamos, bajo esa categoría que también puede ser discutible, ¿no? Claro. Bueno, pues yo creo que con esto ya cerramos una mañana magnífica, de verdad, Agustín, muchísimas gracias, en la que hemos aprendido, yo creo que mucho todos, y seguiríamos hablando porque este tema, bueno, nos abre, ¿verdad?, toda una conversación sobre también ese maniqueísmo también que ha habido en toda esta historia, y bueno, eso lo dejamos para la siguiente porque te queremos aquí más veces. Muchísimas Venga, gracias a ustedes. chao.